ARR. Vamos a ver por qué se llama ARR y es una fórmula, es la fórmula del perdón. Y ahí en la pantalla estamos viendo cuando un grupo de israelíes de la época de Jesús querían apiedrar a una mujer, a lo cual la acusaban de distintas cosas. Y él dice, y como insistieron, se enderezó y les dijo: el que de entre ustedes esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces vamos a ver hoy día esto del ARR, esta fórmula del perdón. Y dice una lección de noviembre de 1970. Una de las doctrinas básicas del cristianismo es el perdón de los pecados. Las enseñanzas rosacruces nos van a presentar en este escrito cómo merecer este perdón en una forma más segura y con resultados más eficientes. Se nos va a explicar una fórmula para poder merecer más eficientemente. Ustedes saben que la enseñanza rosacruces se considera un cristianismo científico, por decirlo así. Explicaremos una fórmula o pasos a seguir para restaurar todos los vehículos, fortalecer los dos éteres superiores y enriquecer las cualidades anímicas. Nos anuncia esta LEM es lección del estudiante mensual, en noviembre de 1970. Y esta parte la puse yo porque quiero que nos sirva, que me sirva a mí sobre todo. Yo tengo mucho que corregir en mi persona, así que para acordarme siempre quise memorizarlo, porque la fórmula era arrepentimiento, reforma, restitución. Entonces, para que nos acordemos de ella, le puse ARR y la puse en los deditos. Entonces así, cuando uno necesita hacer esto, y como una fórmula de asociación mental, puede acordarse de sus tres dedos: el pulgar, la A, el índice, la R, y el otro dedo, la R. ARR. Arrepentimiento, reforma y restitución. Esos son los tres pasos que dice esta lección, que si los cumplimos, podemos alcanzar un perdón completo, superior a la retrospección. La retrospección es uno de estas tres letras. Y aquí propone dos letras más, dos pasos más. ARR. Veamos de qué se trata esta técnica o esta fórmula. ARR. Antes que nada, hay que preguntarse primero, ¿he pecado? ¿O estamos pecando? Y claro, lo primero es saber, ¿estoy pecando? ¿Tengo que aplicar esta fórmula ARR? A lo mejor no he pecado, a lo mejor lo que hice lo hice bien, a lo mejor lo que hice se lo merecía a esa persona. Entonces lo primero es preguntarse, ¿estoy pecando? ¿Estamos pecando? O bien lo primero, ¿qué es el pecado? El pecado, para ser básico, esto ya lo hemos recorrido en otros estudios de los amigos de distintas fraternidades. El pecado es una acción contraria a la ley. ¿Cuál es la ley? La primera ley es la ley de Jehová, es decir, los 10 mandamientos que podemos encontrar. Esos son los 10 mandamientos. Estos son la moral básica. Esa es la base. ¿Ok? Hay que cumplir primero los 10 mandamientos, y que corresponden a una dispensación antigua. Por lo tanto, a una persona que ya está caminando en el sendero espiritual, los 10 mandamientos
no matar, no robar, etcétera, no deberían provocar mayores conflictos. Pero Cristo, esperando que ya hubiéramos cumplido estos 10 mandamientos, agregó 2 más. Cristo agregó 2 más. ¿Qué son? Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de toda tu fuerza. Y lo nombró además como el principal mandamiento. Es decir, no abolió los otros 10, sino que colocó uno nuevo, en que nos dijo que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Lo puso primero. Y el segundo, otro mandamiento que Cristo agregó por sobre la ley de Jehová, es amarás a tu prójimo tanto como a ti mismo. Incluso dijo, no hay otros mandamientos mayores que esto. Esto está en Marcos 12 y en otras partes también, pero en Marcos 12 para quien lo quiera buscar. Estas 2 leyes que Cristo nos dio demandan más de nosotros que las otras 10. Son mucho más difíciles de cumplir estos 2 mandamientos finales que todos los otros que ya se venían estableciendo. Así que la respuesta con respecto a si estamos pecando es claro que sí. Estamos pecando si no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y estamos pecando cuando no estamos amando a nuestros prójimos tanto como a nosotros mismos. O sea, en realidad, estos 2 nuevos mandamientos de Cristo son tan difíciles, por lo menos para mí, de cumplir, que constantemente estamos en pecado y por lo tanto vamos a necesitar esta fórmula ARR. Y aquí es cuando podemos comprender mejor el dicho de Cristo que dice, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la piedra al primero. Y nadie pudo arrojar la piedra de los que estaban ahí, porque claro, nadie cumple, o sea, muchos cumplen los 10 mandamientos, pero estos 2 mandamientos nuevos de amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, tanto como nosotros mismos, nadie pudo decir que lo estaba cumpliendo, nadie pudo decir que no estaba pecando y nadie pudo arrojar la primera piedra y quedaron todos congelados. Entonces Cristo tenía esta facultad de exigir como la verdad en los corazones con quienes interpelaba. Veamos entonces este ARR. Muchas personas sentimos que al sufrir la conducta de otros o por algún impedimento de toda clase, estamos siendo castigados. El sufrimiento por destino maduro es a menudo considerado como un castigo, como estar pecando. Pero ¿podemos considerar acaso que las ondas de una piedra que alguien lanza al agua es un castigo para la piedra? Claro que no. Las ondas, cuando uno lanza una piedra en el agua, son el resultado inevitable, ¿cierto? Esto es lo mismo que pasa con la ley de causa y efecto. Es inevitable, no es un castigo. Es lo mismo que sucede al tirar una piedra al agua y que aparezcan unas ondas. No está siendo castigada la piedra, sino que es una consecuencia inevitable, una ley. Y aunque tenemos pruebas todos los días de que estamos quebrantando las leyes, la tendencia es a quejarse. Siempre me estoy quejando. Siempre estoy culpando a la vida por mis desgracias, en lugar de aprender acerca de las causas que lo provocan. Todos estamos sujetos a la ley de causa y efecto y a las personas normales en el cristianismo nos dan la forma de perdonar nuestros pecados, aprendiendo a través de nuestros destinos a no repetir la misma conducta. Y para este perdón
hay 3 requisitos necesarios para alcanzarlo, que son arrepentimiento, reforma y restitución. ARR. Vamos a ver el primero, arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Es suficiente un arrepentimiento con solo decir lo siento? ¿Basta para decir arrepentirse, decir lo siento? Las palabras, la verdad, sabemos, son fáciles de decir, pero tiene que tener lugar una gran cantidad de limpieza emocional antes de sentir verdadero arrepentimiento. La mayoría de nosotros, yo en particular, justifico mis acciones diciendo, si no hubiera sido porque esta persona, si no hubiera sido porque pasó tal cosa, si no hubiera sido yo no hubiera actuado así. Para ser sinceros, ¿qué ha tenido que ver lo exterior con nuestra conducta? Por ejemplo, no hay justificación para una respuesta con ira. No hay justificación para tener ira, aún nos enfrentemos a alguien impertinente. La otra persona, el impertinente, no es responsable de mi respuesta. Aunque sí es responsable por tentarnos a tener una reacción destructiva, pero él no es responsable de mi respuesta con ira. No debo entonces justificarme en si no hubiera sido si no hubiera pasado esto, yo no hubiera hecho tal cosa. Yo soy quien está a cargo de mi conducta. El ejercicio de retrospección es una forma de confesión con el yo. Y es una forma de hacerse consciente de nuestra necesidad de cambiar. Al final de cada día obtenemos con el arrepentimiento, el reconocimiento de un error cometido y un fuerte deseo de cambiar la relación con la persona implicada en el problema. Es un cambio de corazón, el arrepentimiento. Es una elevación por encima del yo inferior. Y un intento de establecer un control sobre las sentimientos, la primera letra, por sobre el yo superior, eso le puso un poco lento, un cambio de corazón, una elevación por encima del yo inferior y un intento de establecer el control sobre mis emociones. Arrepentirse del resentimiento. A veces tenemos resentimiento de algo que alguien nos hizo. Y arrepentir contra alguien nos produce una gran tensión. Cuando nos tenemos que arrepentir al otro de que fue causante de nuestras emociones, esto entra profundamente en las cavernas, es decir, en nuestro interior de las emociones. Pero hasta que uno no domine estas cavernas, no puede haber paz ni buena salud. Esto ha sido tratado en otras conferencias, no voy a profundizar, pero la paz interior y la buena salud física tiene que ver mucho con el arrepentimiento y la retrospección. ¿Puede usted imaginarse, dice la lección de noviembre, el amor por parte de Cristo Jesús cuando Él, que tenía el poder de hacer pedazos a sus enemigos, les tuvo que permitir que le dieran una tremenda cruz y más encima clavarlo en ella?
sea, el resentimiento que tuvo, imaginan el amor que tenía para haber permitido esto. Alguien podría decir, no, es que Cristo Jesús tenía la misión de salvar el mundo. Él era un ser muy elevado, la verdad es que no nos comparemos con él, podría decir alguien. Pero nosotros también tenemos una misión. Nosotros los que estamos estudiando la filosofía. Estamos, por un lado, evolucionando como fue planeado, como van todos, la humanidad ordinaria, y además nosotros hemos percibido una llamada en demanda de más ayudantes. Y como estudiantes de esta gran enseñanza, hemos respondido. Como somos principiantes en este sendero espiritual consciente, hay mucho dentro de nuestras naturalezas por lo que debemos arrepentirnos. Estos van a ser siempre los requerimientos del servicio espiritual. Cuando hacemos servicio espiritual, va sucediendo que entramos al mundo, vivimos la vida, y siempre en vivir la vida vamos a tener muchas razones por las cuales arrepentirnos. Entonces, la primera letra, la A, tiene que ver con la retrospección y el arrepentimiento. La segunda letra de ARR, esta fórmula del perdón, ARR. La segunda letra, R, es la reforma. El siguiente paso es la reforma. Ya no hemos arrepentido, ya lo conocemos, la retrospección, un ejercicio conocido. Ahora viene este segundo paso, un poco más desconocido, que es la reforma. La interpretación del diccionario dice sobre reforma, restaurar, renovar, reconstruir, cambiar a una nueva y mejorada forma o condición. También dice el diccionario, eliminación de faltas y abusos. Todo eso es lo que es en el diccionario la palabra reforma. ¿Ve usted el énfasis puesto sobre la sílaba re? Restaurar, renovar, reconstruir. Esto, re, es volver a hacer algo, es volver a construir, esta vez mejorado y renovado. Estamos hablando de nosotros mismos, de nuestro interior. Tenemos que planear nuestra forma de escapar del hábito o de la actitud dañina. Debemos renovar y reformarlo en algo de belleza. No somos partidarios del remordimiento por la conducta pasada. Esto es un derroche de energía que podría ser usado mejor en reconstrucción. Como aparece ahí en la imagen, debemos reconstruirnos. Nos hemos arrepentido y ahora en nuestro interior debemos reconstruirnos, restaurarnos y renovarnos. Max Heindel afirma que la constante complacencia en el remordimiento afecta el cuerpo de deseos en una forma parecida a la que resulta de bañarse en exceso. Esto se puede encontrar en el velo del destino. Pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si nos quedamos solamente en la primera parte, en la letra A del arrepentimiento, es decir, remordimiento constante, ¿no? ¿Por qué hice esto? ¿Pero por qué estoy arrepentido? Pero no hago esta segunda parte, que es la reforma, la reconstrucción, la renovación, no nos sirve. Complacerse en el remordimiento es exactamente tan destructivo como la conducta incorrecta que queremos corregir o que, de la cual nos estamos arrepintiendo. Porque con frecuencia afecta la vida de los demás y ocasiona mucha desgracia.
Nosotros sabemos cuando nos encontramos con gente que vive en constante remordimiento y cómo su vida se ve afectada y cómo afecta la vida de los demás una persona que vive en constante remordimiento sin avanzar, sin reformarse, sin renovarse. La dirección equivocada de las fuerzas del deseo, es decir, llevar las fuerzas del deseo a esta dirección equivocada del remordimiento y de complacerse en el remordimiento sin reforma, también es perniciosa. Vamos a la tercera R. A, arrepentimiento. R, segunda, reforma. Y la tercera R, la restitución. Entonces, nos hemos arrepentido, hemos reformado nuestro interior, pero ahora tenemos que restituir como tercer paso. El tercer paso es la restitución. Esta es la acción de restaurar al legítimo poseedor o bien la acción de hacer el bien a cambio de algo perdido o de un daño que hemos cometido. Debemos entonces restituir o hacer un bien a cambio del daño que hemos hecho. Este paso de la restitución es a menudo sumamente difícil, porque es un reconocimiento a la otra persona implicada de que hemos estado equivocados. A veces nos podemos arrepentir porque estamos en nuestro interior, en nuestra retrospección. Bien, me arrepiento, ok, fue mi culpa. Me reformo. Sí, ya no siento odio, no tengo rencor, pero yo por lo menos, y sé que muchos, escapamos de este tercer paso que es la restitución. Muchos de nosotros lamentan y aún se arrepienten de cierto comportamiento, pero se necesita valor para ir donde esa persona, que a veces es culpable según nuestro punto de vista, y hacerle restitución. Esta restitución puede ser restaurar la estabilidad emocional de alguien a quien se la hemos trastornado. O puede ser consolarlo a alguien a quien hemos afligido. O bien curar sentimientos abiertos. Alguien nos hizo algo, nosotros respondimos airadamente. No teníamos que responder airadamente, independiente de que esa persona algo nos hubiera dicho, algo que nos molestó. Era nuestra responsabilidad no responder airadamente y lo hicimos. Debemos ir y restaurar la estabilidad emocional de esa persona, incluso ella nos haya provocado nuestra reacción, aparentemente. O debemos consolarlo o incluso curar estos sentimientos. Algunas veces, esto es muy difícil, tendremos que mirar cómo otro se aprovecha de nuestra restitución. Esto va a ocurrir muchas veces. Va a haber alguien que cuando vayamos a restituir, se va a burlar, se va a aprovechar de nuestra restitución. Pero si nuestro arrepentimiento es sincero, no podemos volver a cometer otro error, ni un error igual al original. Se necesita mucha fortaleza para contemplar la reacción de otros y no ser afectado por ellos. ¿Cómo podremos restituir si resulta que la persona afectada ya no está encarnado, murió, o quizás se fue muy lejos y ya no está presente? Esto ocurre mucho. Muchas veces
ocurre que hemos dañado a alguien o creemos haber dañado a alguien y lamentablemente la vida nos arrebata a esa persona. Y ya no sabemos cómo restituir lo que hicimos. Nos arrepentimos, nos reformamos, pero ¿cómo restituyo? Esa persona ya no está. Esa persona desencarnó. Esa persona se fue a otro país. Max Heindel nos dice que una forma, cuando no está la persona cerca, cuando no tenemos acceso a ella, es servir a otra persona, a otro, que tenga necesidad. Su parte del proceso es así completada y el átomo simiente limpiado del problema original. Hasta este punto hemos tratado la ARR y hasta aquí hemos hablado de nuestro propio perdón, de perdonar lo que hicimos. Enseguida tenemos que hacerle frente a perdonar a los que nos han ofendido. En cierta forma, estamos retrocediendo un poco a la necesidad de controlar nuestro comportamiento, porque es hacerle frente a los que nos han ofendido. Porque cuando otro nos hace daño, debemos adoptar la actitud correcta e irradiar conscientemente pensamientos de armonía, de tal modo que el otro tenga algo bueno con lo cual construir. Cuando alguien nos ha hecho algo y tenemos que perdonar, ustedes saben que el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos las de nuestros deudores. ¿Cómo hacemos lo de perdonar las deudas de nuestros deudores? Con pensamientos de armonía, para que así este otro tenga algo bueno, materia mental y materia emocional buena, con lo cual construir. Los pensamientos son cosas, nos dice nuestra filosofía. Si enviamos resentimiento, si enviamos crítica al que nos ha ofendido, estamos creando destrucción al rodear a otro de vibraciones negativas y alimentándolo mal a este prójimo dentro de nosotros mismos. El guardián de nuestro hermano. Cuando Caín mató a Abel, Dios, que sabía lo que había ocurrido, va y le pregunta dónde está Abel a Caín, que ya lo había matado. Y Caín le responde a Dios, ¿acaso, por qué yo debería cuidarlo? ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Bueno, la verdad es que aquí nos dice Max Heindel y nos enseña el cristianismo que efectivamente sí, somos el guardián de nuestro hermano. Los que tomamos este camino somos el guardián de nuestro hermano. Entonces, debemos, a pesar de que hemos sido ofendidos, como dice el Padre Nuestro, perdonar a los que nos ofenden, enviando pensamientos y sentimientos positivos para que este hermano, del cual somos guardianes, pueda construir algo bueno y no edifiquemos su naturaleza inferior. ¿No dijo Cristo Jesús, perdonad 70 veces 7? Si uno practicara este perdón tantas veces, se convertiría ya en una actitud, en una forma de vida, en un hábito natural de responder constructivamente a la gente. ¿Cuál es el resultado de todo este esfuerzo, de esta fórmula ARRR? El equilibrio es restaurado en todos los vehículos, en todos. El vehículo mental, vehículo de deseo y el vehículo físico, su parte etérica. Todos los vehículos son restaurados. Además,
Los dos éteres superiores son fortalecidos. Ya sabemos que eso forma nuestro cuerpo-alma, al cual aspiramos tener. Y además las cualidades anímicas enriquecidas, es decir, aceleramos también nuestro desarrollo hacia otras vidas. Se necesitará menos tiempo para limpiar el átomo simiente en el purgatorio, lo cual nos va a dar grandes oportunidades de servir cuando estemos en el purgatorio, cuando hayamos desencarnado voluntariamente a muchos egos retenidos en el mundo del deseo inferior, quienes necesitan que alguien les indique la manera de salir de ahí y revelarles la razón por la cual son incapaces de elevar su conciencia hasta el primer cielo. Cuando hacemos esto, ayudar a los egos que están atrapados en el mundo del deseo inferior a salir de ahí, estamos limpiando este mundo y por lo tanto estamos ayudando a retorno de Cristo y a la liberación, a la limpieza del mundo del deseo, una de las razones por la cual vino Cristo a la tierra. Nuestro esfuerzo por dominarnos a nosotros mismos ofrecen consecuencias inimaginadas. Se nos permite servir con los auxiliares, se refiere a los auxiliares invisibles, servir con ellos. Tenemos que estar a la vibración. Y esto va a constituir un aprendizaje para mayor servicio aún, para mayores responsabilidades, para mayores poderes. Y finalmente dice Mateo, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces está la fórmula. A, pulgar, R, índice, dedo medio, R. A, R, R. Arrepentimiento, reformar nuestro interior y hacer restitución a la persona que hemos ofendido. Y si esta persona está desencarnada y ya no podemos acercarnos, servir a otros. A, R, R. Eso es, mis amigos. A, R, R, la fórmula del perdón.